Hey, hola, ¿qué tal mi linda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para su bonito canal. Sin demorar tanto el video, rápido al grano, lo que nos interesa a nosotros, que es aprender. Pero antes una pequeña cuña publicitaria, por decirlo así, referente a mi trabajo. Aquellas personas que busquen clases presenciales, virtuales, semi-virtuales, mi número en la pantalla, para que ustedes me escriban sin ningún compromiso y darles la respectiva información. Ahora sí, pasemos directo al tema. El tema de hoy titula Reflexiones de la agrupación Esto es Eso, un tema muy bonito, muy ecuatoriano, lanzado allá en el año del 2007, cuando todavía era un chamaco y creo que pues la mayoría de la audiencia de mi canal, ya que son más jóvenes los que ven mi contenido. Entonces pues les vengo a enseñar este tema de una manera fácil, práctica, a la tonalidad original en la que el tema se encuentra. Para ello colocaríamos puente en el segundo traste y vamos a ocupar nada más que 4 acordes en ciclo. El primero sería un fa mayor, el siguiente un do mayor, tercer acorde un mi mayor y un cuarto acorde un la menor. Entonces fa mayor, do mayor, mi mayor, un la menor. Nada más que estos 4 acordes para toda la canción. Ahora, para aquellas personas que pues en caso de que sean principiantes todavía no puedan colocar el acorde de fa mayor, pueden realizar la siguiente postura, que sería de la siguiente manera. Vamos a dictar dedo por dedo. Dedo número 1 en la segunda cuerda del primer traste. Contaríamos traste 0, 1, los de acá ignoremos. 0, 1, traste número 1, el dedo 1 en la segunda cuerda. Dedo número 2, traste 2, tercera cuerda. Dedo número 3, cuerda 4 en la... Sí, cuerda 4, cuarta cuerda. Entonces nos quedaría 2, 3, 4. Traste 1, 2, 3, cuerda 2, 3, 4. Fa mayor también tendríamos ahí. Y así nos evitamos colocar el fa. Rasgueo que vamos a ocupar va a ser el siguiente. Abajo, arriba, rasgueo hacia abajo con apagado. Ahí. Si ustedes tienen uñeta lo pueden hacer así. Ok, ahora sí pasemos a la canción. Como una pequeña intro, realizando los bajos que suenan al inicio en esta canción, pues yo les voy a enseñar también si ustedes los quieren realizar. Y pues nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a realizar un bajo en la quinta cuerda. Yo he golpeado sexta, me equivoqué. Quinta cuerda, tercer traste. Vamos a ir a la cuarta cuerda, segundo traste. Y cuarta cuerda, tercer traste. Y caeríamos en el acorde de fa para entrar con el ritmo de la canción. Y nos queda así. Entonces serías quinta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, segundo traste y tercer traste. Directo al fa. Param, param, do mayor. Param, 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 bam, beutembe. Param, 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 daram. Daram, 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 dam. Con el canto nos quedaría así. Ya saben que yo no soy cantante, pero una pequeña guía pues para que ustedes puedan interpretar todo el tema. En el tiempo que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más sí del sentimiento que te pude tener. Inglés no sé, así que esta parte pues la vamos a suprimir, pero pues va en la misma melodía. Ahí va. Ya sé, solo esa parte me sé. Y después continuaríamos con la siguiente estrofa, que va exactamente como las dos anteriores. Por eso te pido, vida mía, sanes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidaste ver. Directo al coro que va. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste, vuelve por favor. Misma línea
tenía todo. Y ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Y al final igual, pa pam param.